Bueno, ahora está grabándose la clase. Entonces les decía que esta hoja que estoy compartiéndoles, yo les voy a enviar el formato y todo con los valores para que ustedes puedan eh, comprobar con lo que van a hacer ustedes de tarea, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que quiero indicarles? Es con el método geométrico, con el método geométrico que es uno de los métodos que se utilizan en nuestro medio. Por ejemplo, fíjense, estoy compartiéndoles la normativa para menos de 1000 habitantes. Eh, esta norma, bueno, recomienda tasas de crecimiento poblacional para la sierra 1%, para la costa oriente y Galápagos 1.5%. Sin embargo, estas tasas de crecimiento poblacional que recomiendan las normativas tienen que adoptarse siempre y cuando no haya información, ¿sí? Cuando no hay información, simplemente se pueden adoptar, pero cuando hay información de población, si nosotros podemos proyectarlas, calcularlas, es lo más aconsejable. Entonces, miren, ¿qué es lo que tengo aquí? Bueno, siempre se debe tener la información del último censo. En este caso, para Ecuador, el último censo es el del año 2010, ¿sí? Y acá tengo una lista de censos de otros años que me van a permitir calcularlo a la tasa de crecimiento, ¿sí? Entonces, todas estas fórmulas que están aquí ingresadas son tomadas de este texto, ¿sí? Que son, bueno, textos que están libres para su descarga. Esta es la normativa colombiana. Y aquí tienen ustedes toda la información sobre censos, ¿sí? Y todos los métodos. Entonces tienen aquí el método aritmético, tienen aquí la fórmula, esta es la fórmula que estaría eh, ingresada aquí, ¿sí? Por ejemplo, aquí. Esta hoja de Excel tiene 4 métodos, ¿sí? 4 de los métodos más comunes. Entonces, lo que quiero es de que ustedes comprueben como tarea, comprueben lo que está en la hoja de Excel que yo les voy a compartir, en base a esto de aquí también, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos el método aritmético, aquí tendríamos el exponencial, ¿cierto? Y déjenme ver el método geométrico que también debe estar por aquí, bueno, no. Sí, y el método geométrico, ¿sí? Eh, como nuestra norma nos pide que por lo menos utilicemos 3 métodos, bueno, nosotros vamos a, en este caso, utilizar el aritmético, vamos a utilizar el geométrico, ¿sí? Que esta sería la fórmula. Y podríamos utilizar uno más que sería el exponencial. Pero con 3 métodos que nosotros utilicemos está bien. Uno de los que sí considero que es obligatorio debería ser el de componentes demográficas que habíamos conversado en la clase anterior. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Miren aquí. Para aplicar estos métodos, por lo menos necesitamos 2 censos, ¿no es cierto? Para poder calcular la razón de crecimiento. Debido a que estas fórmulas, ¿no es cierto?, están en función de la población. Bueno, la población futura se calculará en función de esta, la que dice PUC, sería la población correspondiente a la proyección en habitantes, ¿no es cierto? Y aquí tenemos, miren, la población del censo inicial. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? CI sería de censo inicial y UC sería del último censo. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos calcular la razón de crecimiento entre el año 2001, que también hay un censo, y el año 2010, pues se puede hacer con esta fórmula. Dice aquí ya estaría despejado, ¿no es cierto? Entonces, la razón de crecimiento será la población del último censo sobre la población del censo inicial. Entonces, en este caso sería población del censo 2010
sobre la población del censo 2001, ¿no es cierto? Todo esto elevado a 1 sobre, en este caso sería el año, ¿no es cierto?, del último censo, en este caso sería aquí 2010 y aquí sería 2001. Entonces, la diferencia, ¿cierto?, de esos censos y menos 1. Y con eso obtendríamos una razón de crecimiento. Es importante que se sepa calcular la tasa de crecimiento porque no siempre vamos a, no siempre vamos a utilizar esto. Y además esto está aquí en esta norma, que es la de menos de 1000 habitantes, eh, en realidad pues que serían para sistemas de complejidad muy baja, ¿no es cierto? O sea, para proyectos de menos de 1000 habitantes son muy simples, muy sencillos, o sea, de tal manera que aquí no habría que hilar muy fino de pronto en crecimientos poblacionales, pero ya en un proyecto de más de 1000 habitantes, sí. Y, y en su momento ustedes se encontrarán con proyectos que tengan lógicamente más de 1000 habitantes, y eso es lo más normal. Por ejemplo, proyectos de 20.000, 30.000, 40.000, 100.000 habitantes los podrán hacer en su momento. Por ejemplo, el municipio de Guayaquil estaba convocando a, a una consultoría para la urbanización Monte Sinaí 2, y ahí había creo que cerca de 100.000 habitantes. Entonces, fíjense, o sea, no es de coger una tasa de crecimiento y simplemente, por ejemplo, poner 1.5, porque sí, no es así. Entonces hay que saber, ¿no es cierto?, calcular. Con ello, fíjense que se puede, en este caso yo en esta hoja lo he hecho en grupos de 5 años. Y finalmente, bueno, he llegado al año horizonte, que es el año 2070, y para el cálculo de la población promedio, ¿cierto? Porque al final yo podría, de todos estas razones de crecimiento, sacar una promedio, ¿cierto? Y calcular la población futura, pero ya con esta tasa de crecimiento. Entonces, fíjense que aquí, en el método geométrico que yo tengo aquí, tengo una tasa de crecimiento de 1.32, ¿no es cierto? Fíjense con el método exponencial, ¿no es cierto?, obtengo 1.28. Y bueno, para el método aritmético aquí consideran no una tasa de crecimiento, sino un factor K, ¿sí? Y aquí obtiene 73.6. Y finalmente para el método de Wapaus obtiene una razón de crecimiento de 1.3. Esto es sumamente necesario. Y fíjense, al final podríamos comparar las poblaciones proyectadas. Miren, el método geométrico me da 15.668, el exponencial 14.910, el aritmético es el que menos población proyecta, que sería 11.033, y el de Wapaus, en cambio, es el que más proyecta, 21.483. Muchas veces suele ser, en algunos proyectos se suele encontrar que el consultor promedia la población de estos 4 métodos o 3 métodos y saca una población promedio. En realidad que eso no es aconsejable, ¿sí? Las proyecciones de población más bien deben hacerse con un análisis si hay mucha diferencia entre un método y otro. Primeramente, claro, habría que ver en función de los niveles de complejidad, ¿no es cierto? Y también de las recomendaciones de otras normativas. ¿Qué métodos son recomendables? Por ejemplo, fíjense que según el nivel de complejidad, esto es tomado de la norma RAS también de Colombia. Siempre haré referencia a otras normativas que complementen la nuestra. Recuerden que nuestra norma no tiene este nivel de recomendación, ¿sí? Nuestra norma es un poco más general, pero sí hay otras normativas que son de la región
que son más específicas. Entonces sí podríamos referirnos a ello para complementar, ¿cierto? Bueno, para un nivel de complejidad bajo que se refiere a poblaciones menores a 2.500 habitantes, se recomiendan métodos como el aritmético, el geométrico y el exponencial, ¿no es cierto? Ya para niveles, y para nivel medio también, ya para un medio alto, fíjense, se recomiendan los tres también, pero aquí pone otros, o sea, ya podríamos utilizar el de componentes, ¿no es cierto? Y hacer otro por zonas. Claro que cuando ya son muy grandes las ciudades, necesariamente debe analizarse por zonas, porque puede ser que tengan zonas residenciales de un tipo, ¿no es cierto? Por ejemplo, de residenciales de nivel socioeconómico bajo, medio, alto, y claro, las condiciones son diferentes. Entonces, por eso es también que ya cuando las ciudades son muy grandes, es necesario hacer incluso, si se requiere, es necesario hacer estudios demográficos por zonas, ¿no es cierto? Y aquí miren, dice detallando densidades. Claro, pueden haber zonas de una misma ciudad en las que tengamos diferentes densidades poblacionales. Por ejemplo, pueden haber zonas en las que hayan 100 habitantes por hectárea, otras zonas en las que hayan 80, otras zonas en las que hayan 200 habitantes por hectárea. Entonces, todas esas características influyen, ¿sí? Entonces, ustedes van a elaborar una hoja similar a esta, ¿cierto? Que les permita calcular razones de crecimiento o coeficientes de crecimiento en función de censos, ¿sí? En función de censos, y con eso ustedes podrán, por ejemplo, yo tengo del 2014 al 2019, pero ustedes podrían hacer que esta hoja calcule para año a año, ¿cierto? Con esto luego podríamos tener una tabla, ¿no es cierto? Una tabla, un resumen de todas las proyecciones poblacionales. Y si me permiten, voy a mostrarles una para que tengan más claro a lo que me refiero. Sí, esperen un segundo hasta abrir. Voy justamente a mostrarles lo que se debería hacer en el caso ya de que se tenga la proyección poblacional. Bien, aquí lo tengo. Entonces, fíjense, al final ustedes deben tener algo como esto, miren. Entonces, tener los métodos de proyección, por ejemplo, miren, yo aquí he realizado 4 métodos de proyecciones demográficas, ¿cierto? Lo he hecho con el método de componentes demográficas, con el geométrico, con el aritmético y con el exponencial. Tengo proyectado año a año. Y luego siempre es aconsejable complementar con un método gráfico, ¿cierto? Este método gráfico muchas de las veces nos puede ayudar a seleccionar el método más adecuado. ¿Por qué? Porque con el método gráfico podemos apreciar mejor una tendencia de crecimiento, ¿no es cierto? Y hacer una proyección de la tendencia y ver cuál es el que mejor se ajusta a los cálculos numéricos que hemos realizado. Entonces, podría complementarse al final en una memoria con esto, ¿sí? Bien. Voy a hacer una pausa y respecto al trabajo. Bueno, entonces, decía, la dotación, ¿cierto? Que es otro de los parámetros importantísimos que debemos determinar para el cálculo de los caudales que nos van a permitir diseñar nuestros componentes del sistema de agua potable.
Entonces la dotación sería, ¿no es cierto?, la cantidad, fíjense aquí lo que dice, la cantidad mínima de agua requerida para satisfacer las necesidades básicas de un suscriptor o de un habitante, dependiendo de la forma de proyección de la demanda de agua, sin considerar las pérdidas que ocurran en el sistema de acueducto. Entonces quiere decir que la dotación neta será, por ejemplo, el volumen de agua que requiere cada habitante por día, pero todavía sin considerar las pérdidas que ocurran en el sistema de agua. Entonces, si, por ejemplo, yo eh, determino una dotación neta de 100 litros por habitante por día, esa dotación luego deberá ser eh, corregida, ¿no es cierto? Considerando las pérdidas que ocurren en el sistema. Estas pérdidas siempre van a haber. Todos los sistemas prácticamente del mundo, hasta los sistemas más avanzados, van a tener pérdidas. O también se conocen como porcentaje de agua no contabilizada. Esto quiere decir que si yo estoy produciendo, por ejemplo, 1000 metros cúbicos de agua, yo estoy en cambio en las mediciones que hago en los medidores y en los macromedidores del sistema, pues yo reflejo, por ejemplo, solamente 900. Entonces, las pérdidas son, ¿no es cierto?, la diferencia entre el valor que yo produzco, entre el volumen que yo produzco y el volumen que yo facturo, o el volumen que yo recaudo dinero, ¿cierto? Una cosa es producir 1000 metros cúbicos y otra cosa es facturar 900 u 800. Bueno, eso también se debe hacer un estudio para saber cuánto es lo que se está perdiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Una dotación neta, pero por ejemplo, fijémonos en lo que dice en cambio nuestra norma. Nuestra norma, en lo que corresponde a dotación, dice que es la producción de agua para satisfacer las necesidades de la población y otros requerimientos. Muy similar, ¿no es cierto?, a la definición de la otra norma. Y dice, se fijará en base a estudios de condiciones particulares de cada población, considerando. Lo más importante es el clima, ¿sí? El clima. No es lo mismo el agua que se requiere en la costa que el agua que se requiere en la sierra o el agua que se requiere en el oriente. No es lo mismo, ¿sí? Entonces, el primer factor que influye en la dotación es el clima. También se pueden asignar dotaciones en distintos sectores de la ciudad, ¿no es cierto?, en función de las necesidades y también de los servicios públicos. Entonces, si es una ciudad ya grande, pueden haber sitios en los que se requieren solamente dotaciones de carácter residencial, pueden haber en otros sitios que hayan dotaciones de tipo comercial, otros sitios incluso que hayan dotaciones de tipo industrial, ¿sí? Otras pueden ser dotaciones eh, para parques, ¿no es cierto?, para universidades, son institucionales. Entonces pueden haber muchísimos tipos de dotaciones, pero lo más común es la residencial, ¿sí? Entonces, miren, aquí también nos hablan necesidades para la industria. También debe tomarse en cuenta si la población requiere protección contra incendios, ¿sí? Entonces ahí ya entrarían también otras consideraciones porque tienen que asignarse caudales a los hidrantes, ¿sí? Para ciudades, generalmente los hidrantes deben tener capacidades de hasta 10 litros por segundo. O para poblaciones pequeñas existen las bocas de incendio que tienen caudales recomendados de 5 litros por segundo. Cuando hagamos los diseños de redes de distribución, ahí veremos el uso de cada uno de ellos. También fíjense dotaciones para lavado de mercados, ¿no es cierto?, camales, plazas, calles, piletas. Dotaciones para riego de jardines, ¿cierto? Y otras necesidades, bueno, incluyendo aquellas destinadas para limpiezas de sistemas de alcantarillado, etc. Entonces, fíjense que definir una dotación correcta, ¿cierto?, para calcular el caudal que se requiere, el caudal real que se requiere, bueno, también necesita un estudio sumamente detallado. Lo más simple y lo que se suele hacer
para estudios es tomar la dotación de esta tabla. De esta para cuando son poblaciones de más de 1000 habitantes y de esta para cuando son poblaciones de menos de 1000 habitantes. Entonces ahora vamos a ver. Por ejemplo, miren, si en algún momento estamos haciendo un estudio y tenemos una población de hasta 5000 habitantes, en función del clima, que está clasificado por frío, templado o cálido, podríamos, a falta de datos, fíjense lo que dice aquí, a falta de datos, y para estudios de factibilidad, ¿sí? Un estudio de factibilidad es en el que se define, ¿no es cierto?, si alguna alternativa es viable, tanto técnica como económicamente. Entonces, cuando se habla de estudios de factibilidad es cuando se hacen los análisis de alternativas y de ese análisis de alternativas se selecciona la más conveniente y se decide si es factible o no. Entonces, para estudios de factibilidad se podría usar esto, pero para estudios a nivel de diseño definitivo, pueden utilizarse o no. Bueno, la mayoría de estudios adoptan de aquí porque resulta que las entidades encargadas de dar las viabilidades técnicas suelen basarse en estos valores, pero en realidad que no es lo correcto si es que se quiere hacer un estudio más detallado. Pero ahora vamos a ver qué pasa con estas dotaciones. Miren, aquí dice dotación media futura, ¿sí? O sea, esta dotación yo la debería seleccionar cuando ya tenga proyectada mi población, ¿sí? Cuando yo ya haya hecho el estudio demográfico, he proyectado mi población y digamos que mi población es de 4500 habitantes, entonces entraría en este rango, ¿cierto? El primero. Digamos que es de clima templado, yo puedo seleccionar entre 130 y 160. ¿No es cierto? ¿De qué depende si selecciono el menor o el mayor? Depende también de las características socioeconómicas y muchas de las veces también de la disponibilidad de agua en la fuente, porque de nada me sirve tener una fuente que solo me puede entregar 130 litros por habitante por día, ¿cierto? Y yo seleccionar el de 160. Entonces esto también está condicionado por la garantía de abastecimiento, ¿sí? Entonces, para ello se necesita también ya un estudio hidrológico de la fuente, ¿no es cierto? Entonces tendría que ir de la mano. Bueno, yo hago mi proyección de población y tengo algunas alternativas de captación, ¿cierto? Entonces, una forma de descartar las fuentes, digamos que tengo 3 o 5 fuentes para captar. Una forma de descartar es ya también el caudal requerido. Si mi caudal requerido no puede ser suministrado por la fuente una de las alternativas de la fuente que estoy estudiando, pues simplemente se van descartando. Pero una de las principales razones por las que selecciono el mínimo o el máximo es por la disponibilidad de agua en la fuente de captación. ¿Sí? Entonces, fíjense qué pasaría si tenemos una población de más de 50.000 habitantes. Por ejemplo, para un clima cálido, recomienda más de 230. ¿Sí? Ahora, fijémonos en lo que indica la norma de menos de 1000 habitantes, ¿sí? Entonces, miren, la norma de menos de 1000 habitantes, en cambio, clasifica por niveles de servicio, ¿sí? Tenemos un nivel 1A, 1B, 2A y 2B. Y si nos fijamos en esos, por ejemplo, el nivel 1A es el que tiene grifos públicos y letrinas sin arrastre de agua. Entonces, este 1A es para cuando no vamos a tener alcantarillado. 1B, cuando tenemos grifos públicos, más unidades de agua para lavado de ropa y baño, y lo mismo para letrinas. Aquí ya dice con o sin arrastre de agua. Entonces aquí, si ya tenemos más unidades de agua, ¿no es cierto?, en grifos públicos, y ya tenemos letrinas con arrastre de agua, ya podríamos clasificarlo como 2B. El 2A sería cuando ya tengo conexiones domiciliarias con un grifo por casa y letrinas
con o sin arrastre de agua, ¿cierto? Entonces ya el 2A ya tiene cada casita, tiene su conexión. En las anteriores eran solamente grifos públicos, ¿no es cierto? Y el 2B, que suele ser, los más comunes suelen ser el 2A y el 2B, porque generalmente los diseños de sistemas de abastecimiento de agua, sea para el medio urbano o medio rural, siempre se hacen considerando conexiones domiciliarias. ¿Sí? Muy rara vez se hará para grifos públicos. Entonces, conexiones domiciliarias con más de un grifo por casa, ¿no es cierto? Ya aquí se puede tener más de una conexión por casa. Fíjense que acá solamente limita el 2A a un grifo por casa. Y acá ya en el 2B ya considera la existencia de un sistema de alcantarillado sanitario. Entonces, en un sistema de alcantarillado sanitario, lógicamente, ¿no es cierto? Deben haber conexiones de inodoros. Y claro, la única manera de que funcione un sistema de alcantarillado sanitario es con agua. Entonces, el 2B suele ser el más utilizado. ¿Por qué? Porque entre las necesidades básicas de los municipios es dotar de agua y de alcantarillado. Bueno, pero si fuera, ¿no es cierto?, de escoger entre las dos, pues siempre tiene que ir primero el agua. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense lo que tenemos aquí. Esto es sumamente diferente ya a lo que tenemos en la norma de más de 1000 habitantes. Esta es un poco más actual, esta es de 1997, a pesar de que ya tiene sus años, pero sí es un poquito más actual porque la de aquí es de 1992. Y luego vamos a comparar con las otras normas. Fíjense que para el nivel 2B, en clima frío recomienda 75, en clima cálido recomienda 100. Entonces, también se suele hacer en estudios de sistemas rurales, poblaciones de menos de 1000 habitantes, se suele muchas veces adoptar directo estos caudales y así se aprueban los estudios y así se construyen. Como les digo, si no hay datos está bien esto. Bueno, veamos qué pasa con estas otras normas. Miren, por ejemplo, esta norma colombiana tiene una tabla en la que nos da dotación por suscriptor. ¿Sí? Entiéndase por suscriptor al abonado, ¿no es cierto? El suscriptor puede ser una familia, ¿cierto? Es una vivienda. Y nos da aquí en metro cúbico suscriptor mes. Y también da, por ejemplo, para climas templado y frío, un solo valor, ¿sí? En función del nivel de complejidad del sistema. Recuerden que este nivel de complejidad está en función del número de habitantes. Entonces sería algo similar a la norma que tenemos nosotros, porque también en nuestra norma también lo clasifica en función del número de habitantes. Y para climas cálidos un poco más. Y claro, tiene mucha más explicación. Yo les recomiendo que la lean a esta norma, ¿sí? Claro, si les interesa profundizar un poco. Y también hay la dotación neta por habitante, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos en unidades de litro habitante día, que nos permite comparar con nuestra norma, ¿sí? Entonces fíjense ustedes en un nivel medio alto, que sería, ¿no es cierto?, de poblaciones superiores a 5000 habitantes, entonces podría ser comparable con esto, entre 5000 a 50000. Fíjense lo que recomienda para climas templado y frío. Por ejemplo, 125. ¿Y qué recomienda la nuestra? Bueno, esta sería la neta, ¿sí? Entonces, esta sería la dotación neta. A esta todavía hay que sumarle lo correspondiente a las pérdidas, ¿no es cierto? Entonces, ya vamos a ver la fórmula en la que ingresamos esta dotación neta y el porcentaje de pérdidas. ¿Sí? Entonces, miren, de 5000 a 50000 tenemos entre 190 a 220. Claro, lo correcto sería comparar este 190 a 220 con la dotación futura. Entonces, para eso vamos a avanzar, ¿cierto? Y miren esta norma como clasifica esta dotación neta según el uso de agua.
algo que no tenemos en nuestra norma. Entonces, esto es importantísimo porque miren aquí, si tenemos zonas en las que ya vamos a determinar dotaciones por uso comercial, por ejemplo, miren aquí ya nos recomienda, ¿no es cierto?, consumos mínimos en comercios, por ejemplo, oficinas, locales comerciales, y claro, aquí ya tiene otras unidades, tienen litros metro cuadrado día, ¿no es cierto? Entonces, claro, este metro cuadrado se refiere al área útil del local comercial. Mercados igual, ¿cierto? 100 litros por local día. Entonces, fíjense ustedes que si se hace un estudio de agua potable para una ciudad grande en la que hay locales comerciales, mercados, lavanderías, clubes deportivos, se tiene que hacer un análisis sumamente detallado de las dotaciones. Dedicarse a eso en la primera etapa del estudio, dedicarse eh, a colocar todos estos valores y luego sacar una dotación, ¿no es cierto?, que sea representativa de mi zona de estudio. Aquí tenemos, miren, para uso industrial, y miren lo que recomiendan, ¿cierto? Litros por trabajador por jornada. Es otra unidad de dotación. ¿Sí? Qué importante esta norma, porque fíjense que tiene unidades que nuestra norma no las tiene y tiene otros tipos de usos y es importantísimo que ustedes las conozcan. Entonces, miren, aquí recomienda 100 litros por trabajador por jornada, ¿cierto? Otras industrias, eh, fíjense aquí, para producción de algunos tipos de industrias, aquí tienen algunas, ¿no es cierto? Si es que en algún momento nos tocara hacer un estudio que no tengamos en esta norma, tendríamos que recurrir a otras, ¿cierto? Bueno, y aquí tiene ya para uso rural, tiene aquí para fines públicos, miren, consumo de agua 6 litros por asiento por día, por ejemplo, en teatros, en deportes al aire libre, con baño y vestidores y recreación social. Otro tiene uso escolar, importantísimo también, porque la mayoría de diseños que se realizan hay escuelas, ¿no es cierto?, hay colegios. Entonces, miren, aquí tiene para escuelas 20 litros por alumno por jornada y para educación media y superior tiene 25. Como en la encuesta socioeconómica se realiza todo esto, se recopila toda esta información, también se necesita, por ejemplo, en las encuestas hacer la recopilación de población estudiantil. Entonces, de ahí salen todos estos datos. Uso institucional, ¿cierto? Para hospitales, clínicas, centros de salud, orfanatos, cuarteles, cárceles. Para consumos en hoteles también, como podrán darse cuenta, no tiene nada que ver nuestra norma con todo esto. Claro, nuestra norma debe ser actualizada urgente. Eh, Ojalá lo hagan lo más pronto posible. Nuestra norma sí ya está bastante rezagada en función de otras normativas. Y vamos a ver las pérdidas de agua en el sistema. Ellos, bueno, en Colombia le denominan acueducto al sistema de agua potable. Nosotros es sistema de abastecimiento de agua potable, ¿cierto? Todo lo que diga acueducto se refiere a eso. Entonces, miren, aquí también nos hace mención de todas las pérdidas que pueden haber. Pérdidas técnicas, pérdidas comerciales en la red de distribución, o sea, lo que no se factura, ¿no es cierto? Y aquí nos dice que máximo debería ser el 7%, pero pueden haber redes de distribución en las que hay pérdidas superiores a este 7%. Y luego dice sobre la reducción del nivel de pérdidas y habla del índice de agua no contabilizada, ¿sí? Este índice de agua no contabilizada entonces ya considera tanto pérdidas comerciales como pérdidas físicas, ¿sí? Entonces las pérdidas físicas serían por daños, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay fugas, digamos que hay algún accesorio que está fugando o una tubería que está rota. Esas son pérdidas no visibles, ¿no es cierto? Que, que se deben a daños físicos registrados. Y también las pérdidas comerciales son las que no se están facturando, ¿cierto? Por ejemplo,
puede ser una de las razones, es de que los medidores, los micromedidores de las viviendas están dañados, están alterados, ¿no es cierto? Entonces, no están registrando correctamente el, el volumen que se consume al mes. Otra razón también podría ser conexiones clandestinas, ¿no es cierto? Eh, que pienso que eso es muy común, que se que paguen una conexión y se conecten con una más. Entonces la una la facturan y la otra no la facturan. Eso es pérdida comercial. Entonces la suma de la pérdida física y la pérdida comercial es lo que nos da el índice de agua no contabilizada. Entonces esto es importante, anoten eso también para que profundicen un poquito aquí en la lectura. Como les digo, no puedo yo leerlo, ¿no es cierto? Ustedes lo pueden hacer tranquilamente con el documento. Entonces yo no voy a dar lectura, yo hago la explicación de lo, o sea, clave, ¿no es cierto? De lo que significa esto, pero ustedes pueden, eh, en las horas extras que tienen, ustedes que cumplir también, ¿no es cierto? Sin presencia del docente, pues ustedes pueden hacer la lectura de todo esto. Bien, ¿y cuál es la idea de entender esto del índice de agua no contabilizada? Es que esto tiene que reducirse, ¿sí? Esto tiene que reducirse y lamentablemente en el país existen, existen sistemas de agua potable que tienen índices de agua no contabilizada altísimos. Yo he llegado a determinar hasta porcentajes superiores a 50%. Imagínense ustedes que producir 1000 metros cúbicos y solamente eh, recuperar la inversión de 500 o de menos, o de 400 o 300. Eso es terrible para un sistema de agua potable. Y claro, aquí en este tema de pérdidas y de agua no contabilizada hay muchísimo por investigar, ¿sí? Entonces recuerden ustedes que la normativa que estoy proyectando, la normativa colombiana, tiene parte de una dotación neta, ¿no es cierto? Y luego tiene un término que le llama dotación bruta. Y esta dotación bruta es la que nosotros deberíamos utilizar y comparar con la dotación futura que nos da nuestra norma, ¿sí? Y bueno, ¿y cómo determinamos la dotación bruta? Bueno, es con esta fórmula que es muy simple. Fíjense que es la dotación neta, ¿no es cierto? Dividido para uno menos el porcentaje de pérdidas, ¿sí? Y fíjense que en la parte de acá dice que este porcentaje máximo debería ser un 25%. Máximo debería ser un 25%. Pero como les digo, existen redes o sistemas de abastecimiento de agua que superan con facilidad el 50%. Entonces, por favor, si me ayudan brevemente con este cálculo, ¿no es cierto? Habíamos dicho que tenemos una dotación de 125, una dotación neta. ¿Cuánto nos daría 125 si adoptamos, vamos a adoptar en este caso el máximo? Entonces sería 125 dividido para 1 menos 0.25. O ya desarrollado sería 125 dividido para 0.75. ¿Cuánto tendríamos de dotación bruta? 166,67. Ya, 167, ¿no es cierto? 167, 170. Entonces, ese valor sería el comparable con esto de acá. Miren, nosotros estamos con 190 a 220. Claro, seguimos estando por sobre, ¿no es cierto?, los valores. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que las tendencias de dotación, déjenme ver si tengo por aquí otra hojita en la que yo... Tengo otra en la que...
Bueno, no. Bien, entonces queda claro lo de la dotación, ¿no es cierto? Que tendríamos que definitivamente hacer un estudio bien detallado de la dotación media futura que necesita una población. Debe ser muy fino el cálculo. A ver, ¿qué pasa? Fíjense en lo siguiente, ¿qué pasa si yo tengo datos, ¿cierto? Porque miren lo que dice aquí, dice a falta de datos. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo datos? Resulta que ustedes van a hacer un estudio en donde tienen ya un sistema de agua construido y el municipio tiene registros de consumos, ¿no es cierto? Y tiene datos. Bueno, tendríamos que hacer algo como esto, miren. Por ejemplo, miren, aquí yo tengo unos registros de algunos meses. ¿Qué es lo que recomienda en la normativa? Si yo quiero obtener una dotación promedio, ¿no es cierto? Una dotación para yo partir de datos reales, o sea, de lo que ha consumido la gente, la población durante un año. Entonces yo, ¿qué es lo que haría? Bueno, ¿no es cierto? Tendría que solicitar formalmente al municipio, al departamento encargado, tendría que solicitar formalmente los consumos, ¿no es cierto? Los consumos. Por ejemplo, miren, aquí hay una irregularidad, porque el número de abonados debería ser eh, muy similar en cada año perdón, en cada mes de lo que se ha facturado. Bueno, cuando se hizo esto en la ciudad de San Lorenzo, en realidad que ahí tenía muchísimo problema de facturación. Pero para el ejercicio, para indicarles, está bien esto. Entonces, miren, el número de abonados sería, ¿no es cierto?, el número de medidores. El número de medidores en el cual se ha facturado. O sea, y los medidores que se han filtrado, ¿no es cierto?, que se han seleccionado y se han definido como que son medidores confiables, que no tienen daños. Sí, entonces, miren, el número de abonados sería el número de registros o de medidores para el mes de enero, ¿cierto? Se ha colocado un promedio de habitantes. Este promedio también se lo obtiene de la encuesta socioeconómica, ¿sí? La encuesta socioeconómica nos arroja el promedio de habitantes. Si me dejan mostrarles una tablita aquí. Fíjense aquí en esta tabla. Por ejemplo, cuando hacemos ya el resumen de la encuesta socioeconómica, miren, se tiene el número de familias encuestadas, la población que se ha encuestado y el promedio entre la población encuestada y el número de familias encuestadas nos da un promedio familiar. Entonces, este valor, ¿no es cierto?, que se obtiene de la encuesta socioeconómica es el que se debe colocar acá como promedio de habitantes. En este caso le he puesto 5, ¿sí? Pero como les digo, esto se obtiene de la encuesta. Bueno, estos datos se obtienen en cambio de los registros que se tenga en el municipio. Entonces, el municipio debe proporcionarnos esta información. ¿Cuánto se ha facturado, por ejemplo, para estos 56 medidores? ¿Cuánto se ha facturado al mes? ¿No es cierto?
Entonces, miren, aquí tengo un consumo en metros cúbicos mes. Este consumo, ¿no es cierto?, de metros cúbicos mes, yo lo puedo expresar como metro cúbico por habitante mes. Entonces, ¿qué sería? Sería la división de este metro cúbico mes para el producto de estos dos, ¿no es cierto? 56 por 5, entonces si yo divido 1264 para el producto de estos dos, obtengo el consumo en metro cúbico habitante mes, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que tengo por mes, pero lo que me interesa es a mí, ¿no es cierto?, conocer en litro habitante día. Entonces, para eso, como está en mes, yo debo anotar el número de días que tiene cada mes. Entonces, tengo enero, febrero, marzo, ¿no es cierto?, 31, 30, esto lo anotamos. Y bueno, para calcular, ¿no es cierto?, tendría que este de aquí, en metros cúbicos, transformarlo a litros. Entonces, para transformarlo tendría que multiplicar por 1000, ¿no es cierto? Entonces, 4.51 por 1000, y esto dividido para 31, ¿cierto?, que sería para expresarlo por día. Entonces yo tendría la dotación en litros habitante día. Y ahora sí ya tengo un valor real, ¿cierto?, calculado a partir de los datos que tengo de medidos en mi red de distribución actual, en la que sí tengo datos. Entonces puedo partir de algo más real que, ¿no es cierto?, un simple valor recomendado en una tabla de una norma. ¿Sí? Entonces, miren, aquí se ha calculado para cada uno de los meses. Si se tiene de más años sería mejor, pero lo recomendable es por lo menos de un año, ¿sí? No se puede sacar de un mes. Lo recomendable es de un año. Y bueno, al final se puede sacar, ¿no es cierto?, un promedio. Y fíjense, en este caso nos ha dado 150. 150 litros por habitante día. Entonces, sí es posible determinar la dotación, claro, y, y es mucho más real porque ahí en esa dotación pues ya se está considerando un cierto consumo reales, valores medidos, e incluso existen metodologías de cálculo mucho más complejas, mucho más completas que se pueden utilizar, pero lo más sencillo sería esto: a partir de los consumos, promediar, ¿no es cierto?, por el número de habitantes y por el número de días en el mes. ¿Sí? Bien, ¿qué deberíamos hacer nosotros también en un estudio? Bueno, una vez que yo he proyectado mi población, ¿sí?, esta tablita también se las voy a compartir para que ustedes la tengan a mano y si en algún momento necesitan usarla, pues la usen. Pero lo que se suele hacer es algo como esto. ¿Y en qué consiste? Consiste, ¿no es cierto?, en colocar el año, colocar la población que yo he proyectado, la que yo ya selecciono de algún método. Digamos que esta sea la población del método de componentes demográficas. Y existe literatura en la que recomienda que se incremente, perdón, bueno, aquí está el incremento de la población entre año a año, ¿sí? Entonces, si ustedes calculan el porcentaje que ha habido de crecimiento entre 2016 y 2017 y lo redondean, bueno, es un 2%. Y existe literatura en la que recomiendan que se adopte o que se incremente el consumo en un 10% en función del incremento de la población. O sea, si la población incrementa en un 2%, se puede asumir que el incremento de consumo también es de un 10%, ¿sí?, de este porcentaje. Entonces, por eso es que aquí está 0.2, que no es más que el 10% de 2. Bueno, luego tenemos la dotación neta, ¿no es cierto?, la que hemos calculado. Partimos entonces con la base, ¿sí? Partimos con la base digamos que se ha determinado 130 a partir de datos. Bueno, si hubiese sido esta de aquí, ¿no es cierto?, debería ser 150, pero digamos que en nuestro caso hemos determinado 130. Entonces,
130 y esta se va incrementando en función de este porcentaje. Fíjense que va subiendo, ¿sí? Y luego, aquí determinamos nosotros o ingresamos el porcentaje de agua no contabilizada, ¿sí? El porcentaje de agua no contabilizada. Fíjense ustedes que ese porcentaje, déjenme ver, también aquí lo tengo, para que de forma breve ustedes la puedan comprender. Fíjense aquí. Aquí tenemos registro de consumo de agua, ¿sí? Para enero, tantos metros cúbicos producidos, entonces tenemos aquí volumen producido en metros cúbicos y aquí tenemos volumen facturado. Esto también nos puede proporcionar el municipio, ¿sí? Entonces tengo aquí el volumen producido para cada mes del año y aquí tengo el volumen facturado. La diferencia, ¿no es cierto? La diferencia de estos dos expresada en porcentaje nos da el índice de agua no contabilizada de forma general. No podemos dividirla en pérdidas físicas y pérdidas comerciales, pero sí simplemente restando estos dos y expresándolo en porcentaje, podríamos decir que el agua no contabilizada en función del volumen producido y el volumen facturado es esto. Fíjense que tenemos un pico en mayo, tenemos un pico del 40.18%. No se ha cobrado, no se ha facturado nada de esto. Esto es pérdida, ¿cierto? Y bueno, en promedio tengo 29.07, que es aproximadamente el 30%, ¿no es cierto? Entonces, ese dato sería el que uno debería ingresar aquí, ¿sí? Y claro, este 130 debe ser... No, 115, fíjense, aquí está determinado el consumo de agua por el registro del año 2015, está en 115, no, 124, sí, se adopta el mayor. En este caso hemos adoptado el de 124 y claro, se lo ha redondeado aquí a 130. Entonces, fíjense qué es lo que se ha hecho. Se ha colocado la dotación neta determinada en función de los consumos, se ha colocado el porcentaje de agua no contabilizada y se calcula, ¿no es cierto?, con esa ecuación de la norma colombiana. Con esta calculamos la dotación total, ¿sí? Entonces 186 y vamos calculando año a año hasta llegar al final. De tal manera, ¿qué es lo que nos permite hacer esto? Fíjense que esto nos permite calcular, ¿no es cierto?, en función de cómo va modificándose la dotación, podríamos ir calculando los caudales año a año, ¿sí? Entonces, si tenemos, claro, la otra sería como esto es 185, yo puedo redondear todo a 190, ¿cierto? Entonces tengo 185 y la dotación futura, ¿no es cierto? Puede redondearse, déjenme ver, acá lo tenía. Miren, aquí se colocó para la parte urbana 190. ¿Sí? Y se calculó todo, todos los caudales, entonces se adoptó una dotación redondeada a 190 y claro, siempre fue tratando de ajustarse a esto, miren, porque en la Senagua, que era entonces la que daba la viabilidad del proyecto, siempre pedían que esté dentro de esto. Al final, bueno, se logró ajustarse a este 190 y con eso se calculó los sistemas. Pero, claro, hoy por hoy, en realidad que las dotaciones son menores. Tranquilamente se pueden diseñar proyectos hasta con 160, 150 y no tendrán ningún problema. ¿Cuál es la razón? Bueno, es porque las fuentes de agua
dulce, ¿no es cierto? Las fuentes de agua superficial o de agua subterránea que son consumibles por el ser humano son muy escasas, y con el tiempo y con el cambio climático y todo esto, eh, cada vez van reduciendo sus caudales disponibles. Entonces hay que ajustarse a ello, no es que porque la norma me dice, por ejemplo, si en algún momento ustedes están haciendo un estudio y ustedes determinan que el caudal, la dotación que pueden asignar en función de del caudal de captación es 160, pues eso lo tienen que defender. No pueden poner 190 porque la norma lo diga. Sí, claro está. Ahora, fíjense lo que dice aquí. Para la selección de la dotación se debe hacer al menos una investigación cualitativa de los hábitos de consumo. Eso se saca de la encuesta, ¿no es cierto? Usos del agua y una aproximación del costo de los servicios. Y esto es lo más importante, miren. Y disponibilidades hídricas en las fuentes. Entonces, esto a nosotros ya nos ampara para que si en algún momento la fuente no nos da para utilizar una dotación de estas, pues nosotros tenemos que irnos por el lado de la disponibilidad hídrica. No es posible que si una fuente nos da disponible para 150, nosotros podríamos justificarlo técnicamente, ¿no es cierto? O sea, tendríamos que justificarlo técnicamente para que no se descarte la fuente. Porque si una fuente no tiene capacidad hídrica para dar 190 litros por habitante día, pero sí tiene para dar 160, entonces no tendría sentido descartarla a la fuente y ir a buscar una más lejana, porque aumenta la longitud de conducción, ¿cierto? Aumenta presupuesto y encarece el proyecto. Entonces, todo esto necesita un análisis muy minucioso, o sea, no es de adoptar por adoptar valores y decir esto es lo que se requiere y punto. No, hay muchas condiciones, hay muchas condicionantes, ¿sí? Bueno, entonces, queda claro, ¿no es cierto? Proyecciones de dotaciones, proyecciones de poblaciones, y fíjense que ya de aquí nosotros ingresamos a esto, a variaciones de consumo, y ya vamos a ver lo que es el caudal medio diario, y fíjense que ya para caudal medio diario ya necesitamos dotación, que es la que aquí dice tomada de la tabla o la que nosotros determinamos, ¿no es cierto? Y también necesitamos población, ¿sí? N, que sería el número de habitantes, ¿sí? Entonces, eh, tanto para la norma de 1000 habitantes, de más de 1000 habitantes, como para la de menos de 1000 habitantes, se parte calculando un caudal medio diario, ¿sí? Y luego se empiezan a seleccionar coeficientes para calcular un caudal máximo diario y un caudal máximo horario. Entonces, fíjense que nuestra norma para el caudal máximo diario, ¿sí?, nos recomienda entre 1,3 y 1,5. Y para el caudal máximo horario nos recomienda entre 2 a 2,3. Entonces, es importante saber cómo se determinan estos coeficientes, ¿no es cierto? Que bueno, estaría muy bien que alguien diga, bueno, y ¿cómo sé cuál valor adopto? Bueno, estos coeficientes también se pueden determinar, claro, si contamos con registros. Y la literatura recomienda que por lo menos registros de un año. Entonces, si yo tengo registros de un año, yo puedo ver en qué día, ¿no es cierto? O por lo menos en qué mes, si fuera posible que yo tuviera los registros de los consumos diarios, ¿no es cierto? Yo podía determinar este caudal máximo diario. Imagínense que yo tuviera datos de los consumos de los 365 días del año. Yo puedo ver en una lista Excel cuál es el mayor de esos y dividirlo, ¿no es cierto?, para el medio, para el caudal medio. Entonces, de un registro de 365 datos, ¿sí?, yo podría sacar el caudal medio y también podría sacar el caudal máximo diario. Y claro que esto sí ya sería mucho más difícil de obtener, ¿no es cierto? Caudales máximos horarios. O sea,
de tener registros de consumos por horas. Eso prácticamente sería muy difícil en los sistemas, porque lo que se tiene por lo menos son registros de volúmenes mensuales, ¿no es cierto? Ahora, si se tuvieran sistemas bastante ya controlados, si se tuvieran registros diarios, es bueno, pero contar con registros horarios sería solamente si se hace un estudio específico, ¿no es cierto? Eh, poner data loggers, equipos de medición de caudales que lo registren por horas en distintas zonas. Bueno, eso sería ya el caso de una gestión sumamente avanzada y eficiente, ¿sí? Pero esto se puede determinar, claro que sí, si se tienen datos se puede determinar. Ahora imagínense en el mejor de los casos que tuviéramos registros de los consumos horarios, ¿no es cierto? Es decir, bueno, tengo desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del otro día, 24 horas de registros. Se podrían sacar coeficientes, ¿no es cierto?, de caudales máximos horarios, que sería simplemente de ver cuál es el máximo y dividirlo para el medio, ¿cierto? Bien, entonces una vez que nosotros tenemos, fíjense, una vez que nosotros tenemos población y dotación, ¿sí? Población y dotación, calculamos caudal medio diario, ¿sí? Y como les digo, el caudal medio diario es igual a la población por la dotación, ¿no es cierto? Sería esta por esta, dividido para 86.400, que sería para transformar a litros por segundo, ¿sí? Entonces, si ustedes multiplican 7.269 por 190 y dividen por 86.400, tendrían el caudal medio diario, ¿sí? Luego, para calcular el caudal máximo horario, ¿cierto? Perdón, el máximo diario, fíjense aquí que yo he puesto dos coeficientes, ¿sí? Yo he puesto 1,3 para el caudal máximo diario y 2 para el caudal máximo horario. Entonces yo he adoptado los mínimos. Y les explico por qué. Bueno, en este caso yo adopté los mínimos porque la fuente también me obligaba a eso. La fuente que se seleccionó para el estudio, en realidad que restringe un poco. Si ya nosotros peleábamos porque la dotación sea menor, pero no se pudo conseguir que se adopte 160, entonces la única manera de ajustarse un poco a la disponibilidad de los caudales de la fuente, porque claro, si yo tuviera mucha agua y fuera un sistema en el que no hay problemas de garantía de abastecimiento, bueno, se pueden adoptar valores mayores. Pero claro, la fuente lo restringe. Se adoptó para caudal máximo diario 1,3, entonces este 1,3 ya simplemente lo multiplico por el caudal medio diario, ¿cierto? Y tengo el máximo diario. Y el máximo horario sería el caudal medio diario multiplicado por el coeficiente del caudal máximo horario, que en este caso se adoptó también el inferior, el de 2, ¿sí? Entonces el caudal máximo horario es el coeficiente multiplicado por el medio diario. Y ustedes entonces se podrán dar cuenta que todo está en función de población correctamente calculada y dotación correctamente adoptada o calculada, que de ahí sale el resto. Bueno, y una vez que tenemos estos tres caudales, que son la base, ¿sí? Que son la base del resto, ¿sí? Ya vamos a ver luego cómo calculamos los caudales para las captaciones, porque la siguiente clase ya tendríamos que ingresar a lo que es captaciones, ¿cierto? Captaciones, luego vemos lo de conducciones, luego vemos de tanto para agua superficial, agua subterránea, y fíjense aquí ya finalmente el último caudal que sería el de la redistribución y acá también el de la planta de tratamiento, que es el mismo que el de la conducción. Lógicamente, pues si conduzco 23-21 me llegan a la planta 23-21.
eso es. ¿Cierto? Vemos también volumen de regulación, los tanques de almacenamiento, con sus respectivos volúmenes, ¿no es cierto? Son 3 volúmenes que se tienen que calcular para finalmente sumarlos y determinar el volumen del tanque de reserva. Y estos volúmenes luego se tienen que adaptar a... Hay ya muchos tanques de reserva tipo que están ya calculados sus secciones. Lo que tiene que recalcularse es la cimentación, porque ya depende del tipo de suelo de cada lugar. Pero se pueden ir calculando, fíjense. Entonces, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a la primera tarea. Les recuerdo entonces lo que se va a hacer. Bueno, ya para las tareas, aquí voy a hacer la pausa.